Ya, vamos a ir planteando esto paso a paso, ¿ya? Primer párrafo, vamos a trabajar esto de aquí. A ver, dice, tenía en su huerto 3 manzanos y cosechó tantas manzanas como manzanos tenía, o sea, em, de cada uno de ellos, o sea, a ver, digamos, tenía 40 manzanos y cosechó tantas manzanas como manzanos tenía, o sea, cosechó 40 de cada uno de ellos. Quiere decir que en total ella cosechó 40 por 40, ¿no? ¿Ya? Para tenernos una idea. Pero como en este caso es 3P, entonces lo que cosechó realmente fue 3P al cuadrado, ¿no? 3P todo al cuadrado, ¿no? Porque el número de manzanas fue 3P, el número de manzanas que cosechó por cada uno de ellos fue 3P también, entonces eh, sería 3P cuadrado o 9P al cuadrado. Dice, ahora Isabel tiene esta cantidad de manzanos y de cada uno cosecha 3P más 6 manzanas. Ajá, entonces, ¿cuántas manzanas en total hay por esos 3P más 4 manzanos? Pues lo multiplicamos, ¿no? Es en la siguiente cosecha. Esa es en la siguiente cosecha. Ahora, para calcular esto, pues nosotros vamos a utilizar justamente que este factor es común. Tenemos este término es común en ambos factores, ¿no? En ambos binomios. Por lo tanto, tenemos el producto de dos binomios con un término común, ¿no? A ver si queremos recordar, ahí está la identidad. Para hacerlo un poco práctico, en este caso sería el que se repite, que es 3P, va a estar elevado al cuadrado. Vamos a sumar los que no se repiten. Ahí está. Se va a multiplicar por el que se repite, que es 3P, y se va a multiplicar los valores que no se repiten. Entonces aquí tendríamos 9P cuadrado, 10 por 3 sería 30P y por aquí 24. ¿No? Entonces aplicando esta identidad. A ver, esto, la parte de arriba va a desaparecer. Este va a desaparecer, así que si desean tomen una capturita para que vean el detalle. Bien, a ver, subimos entonces, ese es el resultado. Y nos dice también el problema, la diferencia entre la segunda y primera cosecha en ese orden ha sido de 684 manzanas. Quiere decir que si nosotros restamos estas dos, esa diferencia debe ser 684. ¿No? Calculamos la diferencia. Aquí menos 9P cuadrado con el 9P cuadrado se va, me quedaría 30P más 24, que según el problema son 684 manzanas. Así que lo igualamos a 684. 24 restar serían 660 y por lo tanto 30P sería 660. Si eliminamos un 0, tenemos entonces que 3P es 66. Ese es el número de manzanos que había inicialmente. Por lo tanto, inicialmente tenía 66 manzanas. Respuesta alternativa C. Bien, chicos, si tienen alguna consulta por ahí. Ok, chicos, chicas, a ver, vamos a ver. Listo, a ver, veamos otro problemita entonces, otro. A ver, cierto número de amigas deciden tejer manteles para vender. Si X más 1 sobre X representa el precio en dólares de cada mantel y X a la sexta más 1 sobre X al cubo el número de manteles que dejan para vender, ¿cuál es el ingreso que se obtiene por la venta de todos los manteles? ¿No? Además nos dicen que se cumple que X al cuadrado menos 7X más 1 vale 0. Bien, básicamente ese sería nuestro dato y esto es lo que nos piden, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionar X al cuadrado menos 7X más 1 con esos otros valores? Ahí viene la pregunta, ¿cómo los relacionamos? Bueno, entonces podemos tratar de despejar uno en función del otro. A ver, aquí me queda así, miren. Vamos a operar un poquito para ver qué es lo que tenemos. Aquí sería X cuadrado más 1 sobre X. Ya, ahora sí ya lo veo un poquito más claro. Tengo esto, ¿no? Tengo esto.
Ya, entonces lo que vamos a hacer es despejar eso. Ahí está. Eso vale 7x. Bien, entonces, si yo divido todo entre x aquí, 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 voy a tener que x más 1 sobre x vale 7, ¿no? Y eso más o menos ya lo veíamos venir por esto, ¿no? Entonces vamos a limpiar un poquito. Ahora, y ese x a la sexta más 1 sobre x al cubo, pues también tiene relación, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Esto de aquí sería, a ver, x a la sexta entre x al cubo, más 1 sobre x al cubo. Entonces, por eso es que yo decido elevar al cubo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí eso viene de x al cubo más 1 sobre x al cubo, que es esto, ¿no? El cubo de esto. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a proceder. Vamos a proceder. Entonces, elevamos al cubo usando la forma semidesarrollada, ¿no? Semidesarrollada. A ver. Entonces, al hacer el desarrollo de esto, x más 1 sobre x, sabemos que es 7, si lo elevamos al cubo a ambos lados, no hay problema. Hacemos el desarrollo, ahí está, a más b al cubo, forma semidesarrollada. Entonces vamos a reemplazar todos esos datos, ¿no? Aquí está la suma de los cubos, 3 veces el producto por la suma. Bien, vamos reemplazando algunos valores. Bueno, este producto para comenzar es 1 y esto que está por aquí es 7. Entonces, si yo quiero la suma de los cubos, pasaría el 3 por 1 por 7 a restar al 343. ¿No? Eso sería pues 343 menos 21, que serían 322. Ahora si operamos, ¿no? Para darle forma a lo que queremos, que era esto de aquí, multiplicamos en aspa y listo. Tenemos que x a la sexta más 1 entre x al cubo vale 322. Bien, entonces recordemos, esto de aquí era el precio, ¿no? El precio en dólares. Era esto de aquí. Y este era la cantidad de manteles. El número de manteles, la cantidad de manteles. Entonces, si yo quiero saber cuál será el ingreso, tengo que multiplicar estos dos, es decir, 322 por 7. Eso sería 2.254, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. Respuesta C. Nuevamente estamos viendo un problema en el que hay que trabajar un poquito el dato para ver qué relación guarda. O sea, lo que nos piden, lo trabajamos un poquito para ver qué relación guarda con el dato, ¿no? Con el dato. A ver, seguimos entonces. Ejercicio número 3. Miguel compró x más 9 paquetes que contenían x cuadrado menos 9x. Bueno, vamos a operarlo de una vez, ¿ya? X cuadrado menos 9x menos y menos más 81. Hojas cada uno, dice, ¿no? Para utilizarlo en su imprenta. De estos paquetes utilizó 700 hojas y luego esta otra cantidad de hojas. Si finalmente le quedó 1.238 hojas, ¿cuántos paquetes compró Miguel? Bueno, entonces vamos a plantearlo así, ¿no? El número de paquetes, si lo multiplico por el número de hojas, me va a dar el total de hojas, ¿no es cierto? Pero el total de hojas, yo le puedo restar los dos que ha disminuido. Todo esto le voy a llamar M. Y eso sería el restante, que es 1.238. Entonces, ya tenemos planteada aquí una ecuación más o menos para ir reemplazando, ¿verdad? Listo. Bien, entonces vamos a considerarlo así. Compró x más 9 paquetes. Cada paquete tiene x cuadrado menos 9x más 81 hojas. Ahí está. X cuadrado menos 9x más 81. Ya lo operamos. Ahí está. Entonces, en total de hojas, ¿qué va a haber?
es el producto de estas dos. Pero, a ver, podemos hacer la distributiva, pero antes de hacer la distributiva, observan que ahí hay una identidad. Eso que estamos viendo es parte del desarrollo de una identidad. ¿Se han dado cuenta de cuál es? A ver si lo ubican. Tenemos x más 9, luego tenemos x cuadrado, que sería el cuadrado del primero, luego tenemos menos 9x, que sería el producto de los dos, y finalmente tenemos el cuadrado del segundo. Suma y diferencia de cubos, ¿no? Correcto, en este caso sería suma de cubos. Exacto, la suma, muy bien. A ver, ¿cómo los identificamos? Entonces esto es mi a, esto es mi b, a cuadrado menos 9ab y b cuadrado. ¿Y cómo se resumiría esto? X al cubo más 9 al cubo. Ahí está, x al cubo más 9 al cubo. Entonces, ese es el total de hojas que él compró, ¿ya? En los x más 9 paquetes que compró. Ahora, a esa cantidad le vamos a quitar lo que ha utilizado, que son 700 y x más 1 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado, todo sobre 2. Pero eso que está ahí también, ese m, también está vinculado a una identidad. ¿Se acuerdan qué identidad? Legendre. Muy bien, Legendre. Y como es la suma, eso sería 2 veces el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a anotar, ¿ya? Esto que está aquí, solamente en la parte de arriba, corresponde al desarrollo de Legendre. ¿Qué dice Legendre? Bueno, si sumamos los cuadrados, ¿no?, de los binomios cuadrados, suma y diferencia, entonces sería 2 veces el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. 2 y 2 se van y ahí es que me queda x cuadrado más 1. Ya, ahora, todo esto que está por aquí es igual a lo que me ha quedado, pues, ¿no? Que es 1238, así que ya lo podemos igualar una vez que lo hemos organizado, ¿no? El menos x cuadrado que teníamos por acá está acá, 29 menos 1, 28 por acá, y eso según el problema quedó esta cantidad de hojas, ¿no? Entonces el número de hojas que quedaron. Muy bien, el 28 lo voy a pasar a restar. Tendría 1210 y aquí miren, esto sería 121 por 10. Ya más o menos se le da forma, ¿no? Y si aquí factorizamos el x cuadrado, nos quedaría x cuadrado por x menos 1. Un cuadrado por el cuadrado de un número por su antecesor. Como 121 es 11 al cuadrado, ahí está, pues, ¿no? El número tendría que ser 11, su antecesor sería 10. Y ya le hemos logrado dar forma a esta expresión. Entonces, el valor de x sería 11. Ahora, Miguel compró x más 9 paquetes. X más 9 sería 20. O sea, ¿cuántos paquetes compró? Pues 20 paquetes. $20 paquetes, entonces. Chicos, entonces aquí les dejo para su capturita. Y vamos a un problemita más. A ver, otro problemita. Bueno, como ven, hasta el momento hemos usado identidades que ya conocemos. Es cuestión de identificar qué cosa es lo que tenemos. A veces no es fácil, pero hay que ir practicando poco a poco. Busquen ustedes, busquen las formas para que esto que ahora es, les demora en calcularlo, pues ya la siguiente con los productos aprendidos pues va a ser mucho más rápido, ¿no? Bueno, vamos al problema número 4 entonces. Un empleado de un aserradero tomó un listón de madera de x al cubo más 135 centímetros de longitud y cortó de forma exacta en x más 1 por x más 8 por x más 5 partes, de modo que cada una de las partes mida x menos 3 centímetros. Determine cuántos cortes se realizó. Bueno, vamos a suponer, a ver, no tengo muy buen pulso, pero más o menos la idea es esta, ¿no? Tengo un listón de madera y eso lo empezó a cortar, ¿no? ¿Cuántas partes? Dice x más 8 por x más 5. Pero cada una de esas partes debe medir x menos 3. Entonces, si aquí hay 1, 2, 3,
x más 8 por x más 5 partes y cada una de ellas mide x menos 3 centímetros, entonces quiere decir que toda esa longitud sería el producto de los tres, ¿no? Pero hay un detalle. Toda esa longitud debe ser la longitud del listón, que es x al cubo más 135. Entonces ya tenemos nuestro problemita planteado. A ver, veamos. Aquí la longitud del listón es x al cubo más 135, pero también el producto de los tres, ¿no? Del número de partes y de la longitud de cada parte. Ahí está. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Vamos a borrar entonces nuestros cálculos previos. Por aquí tenemos el producto de tres binomios con un término común. Entonces sería x al cubo. Ahora vamos a anotarlo ya. Ahí sería x al cubo. Vamos a sumar los términos que no son comunes. Los sumamos respetando su signo. Entonces sería 8 más 5, 13 menos 3, 10. Y ese lo vamos a multiplicar por x al cuadrado, ¿no? Luego la suma de productos binarios. A ver, vamos a la cuenta. 8 por 5 serían 40. 8 por menos 3 serían 24, negativo. La resta, 16. Ya, a ver. Y falta 1. 5 por menos 3 sería menos 15. Y 16 menos 15 es 1. ¿1 qué? Un x. Finalmente el producto de los tres, que sería 8 por 5, 40, por menos 3, que sería menos 120. Ese sería el producto de esos tres valores. Aquí está la identidad que hemos usado. Ahí está semidesarrollada. Y ahí está el cálculo completo. Es el mismo que acabamos de encontrar hace un momento, ¿no? Solamente que yo ya lo he hecho los cálculos mentales y salió mucho más rápido, pues, ¿no? Bien, el x al cubo en ambos lados se va, ¿no? Aquí se transforma en esta ecuación. Este x al cubo se va. Y nos queda que 10x cuadrado más x menos 120 menos 135 sería igual a 0. Por lo tanto, 10x cuadrado más x menos 255 vale 0. Lo factorizamos aquí un costadito. Aquí me convendría más y aquí menos, ¿no? Sería 51x menos 50x, efectivamente el término central. O sea que eso sería 10x más 51 por x menos 5. Ahora, hay un detalle que de repente no lo hemos mencionado, pero aquí eso tendría que ser positivo porque están hablando de la longitud. Entonces el x tendría que ser mayor que 3. Si el x es mayor que 3, entonces esto de aquí es positivo. Y como es positivo, pues nunca va a ser 0. Así que la única opción que me queda es que x sea 5. Y se determina cuántos cortes realizó. Bueno, el número de partes y el número de cortes están relacionados. Si son x más 8 por x más 5 partes, habrán 5 más 8 por 5 más 5 partes. 5 más 8 sería 13 más 10, y bueno, por 10 sería 130, ¿no? 130. ¿Qué cosa es eso? El número de partes. Pero si hay 130 partes, ¿cuántos cortes se tuvo que hacer? Hay una teoría respecto a eso, ¿no? Como es un listón horizontal, lo hemos partido, ¿cuántos cortes se debieron realizar? Si en total fueron 130 partes. Pues, a ver, vamos a analizarlo por si no lo han visto. A ver, si el listón tiene así, lo corto 2 partes, un corte. Y si son 3 partes, 2 cortes. Si son 4 partes, 3 cortes. Entonces siempre es uno menos. Por lo tanto, si son 130 partes, entonces deberían ser 129 cortes. Alternativa de entonces la respuesta, ¿no?
A ver, aquí hay una preguntita. Explicar la parte 11 al cuadrado. Ya, creo que ese es el problema número 3, ¿verdad? A ver, vamos a ver, ya vamos a ver. Ah, ok, ya lo veo, ya lo veo. Ya, lo que sucede es lo siguiente. El número de hojas al final nos llevó a esta ecuación, lo voy a colocar aquí arribita. Entonces nos llevó a esta ecuación. Lo que yo hice primero fue identificar lo siguiente, ¿no? Que este 1210 se puede escribir como 121 por 10. Pero a la vez 121 es 11 al cuadrado. Entonces yo lo puedo escribir como 11 al cuadrado por 10. Ahora, si yo factorizo aquí el x al cuadrado, me queda por x menos 1. Entonces tengo el cuadrado de un número y el anterior a ese número, el antecesor, ¿no? Entonces, por aquí yo también tengo el cuadrado de un número multiplicado por su antecesor. Entonces, ¿quién es el número? 11 sería el número, ¿no? Sí, espero que ahora está un poco más claro. Ok, listo. Entonces, bueno, aquí aplicando los numeritos. Pasa que ahora todavía nosotros no tenemos herramientas para resolver esas ecuaciones de tercer grado. Lo único que nos queda es trabajar con los números que nosotros conocemos, ¿no? Y bueno, eso también teniendo en cuenta pues que x debe ser un número entero, entonces es mucho más fácil con eso. Ya busco números enteros que al momento de factorizar pues hay un teorema de la factorización única que nos permite pues asociar estos valores. ¿Ok? Bien, a ver, ese era el 3, seguimos con el 4 que ya estaba. 5, uy, se fue. Vamos a explicar un poquito esto. Dice que se tienen 3 cubos mágicos cuyas aristas miden A, B y C centímetros. Ya, entonces, a ver, vamos a graficar esos cubitos. No sé cuál es mayor, ya, ver, vamos a colocarle así. Un cubo de arista A. Ya, encima de él dice que vamos a colocar otro cubito B. Otro cubo B. Vamos a poner que es más chiquito, ¿no? Pero no necesariamente. Pero más o menos para que ustedes tengan una idea. Un cubito de arista B. Ya, ahí está mi cubito. Ahí está, ¿no? Cubo B. El cubo C lo voy a hacer más grande, lo voy a colocar abajo. Entonces, más o menos la idea es esta. Ahí está el cubo C. Ahí está, ¿no? Para que tengan una idea más o menos de cómo son los cubitos. Distinto tamaño, no necesariamente uno mayor que el otro, pueden ser iguales también, no dice, ¿no? Bueno, dice, la sexta parte de la suma de las áreas totales de estos 3 cubos es 466, área total. Ya, pero si es un cubo y la arista es A, entonces ese cubo tiene 4 caras y cada cara tendrá área a cuadrado, ¿no? Por lo tanto, el área total aquí sería 6 a cuadrado, por aquí sería 6b cuadrado y por aquí sería 6c cuadrado, ¿no? Entonces, dice, la sexta parte de la suma de las áreas totales sería la suma de 6 a cuadrado más 6b cuadrado más 6c cuadrado y la sexta parte sería entre 6, ¿no? Por eso es que queda de esta forma. Según el problema, esto vale 433. Acá aplicamos sexta, nos queda que a más b, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado sería 433. Y ahí tengo un dato que voy a guardar, ¿no? Dice, el área total de un paralelepípedo rectangular recto, cuyas dimensiones son A, B y C, es centímetros, es 792 centímetros. A ver, grafiquemos aquí un paralelepípedo rectangular. Ya, entonces este paralelepípedo rectangular tiene, a ver, esta de aquí vale A, digamos, esta de aquí vale B, y esta de aquí, sí, esta de aquí vale C. Entonces, para esta cara tenemos por este lado B, ¿no? AB sería esta área, pero tiene 2 caras.
2 veces AB entonces. Luego esta cara de aquí tiene B y C, ¿no? Este es C, este es B. Entonces también va a tener 2 veces BC. Finalmente, la de arriba, ¿no? La de arriba que tiene A por aquí y C por acá, entonces sería 2 veces AC. ¿No? Ese sería el área total de un paralelepípedo rectangular recto, ¿ya? De dimensiones A, B y C. ¿Eso qué quiere decir? 2 veces AB más BC más AC debería ser 792. ¿Ya? 792. Ahora voy a la siguiente pregunta. ¿Dónde hemos visto esto y esto? ¿En una sola identidad? ¿O no están juntas? A ver, vamos a ver si se acuerdan. Trinomio al cuadrado, Miss. Trinomio al cuadrado. Correcto, cuadrado en trinomio me han puesto por aquí también. Ajá, eso es correcto. Trinomio lo elevamos al cuadrado. Entonces vamos a usar esa formulita. Ahí está nuestra formulita, pero para eso ya vamos a borrar nuestro dibujito de acá porque ya lo usamos. El otro todavía lo voy a dejar porque todavía nos va a servir, pero este ya lo tenemos usado. Ya está. Bien, ese es el desarrollo del trinomio al cuadrado. Yo conozco este valor, vale 433 y también coloco todo esto que vale 792, así que lo reemplazo y lo voy a sumar. Por lo tanto sería, a ver, 5, 2, termina en 25 y 12, ¿no? 1225 sería. Ah, ya. Vamos a anotar eso porque mejor detallarlo. A ver, un segundito. Aquí. Ya, esto de aquí sería 1225. ¿Ok? Ya, pero ¿qué detalle hay aquí? Que cuando termina un número en 25, como aquí hay un cuadrado, puedo pensar que es un cuadrado perfecto. Entonces, cuando un número termina en 25 es porque es una potencia de un número terminado en 5. ¿Cómo determino el anterior? Bueno, descompongo el número, los números que están delante. En este caso sería 3 por 4. Si lo puedo escribir como 2 números consecutivos, entonces el primero será el valor que debo considerar, ¿no? O sea que esto sería 35 al cuadrado, ¿no? Entonces la suma de A con B con C, que son las dimensiones de los cubos, o sea, son las aristas de los cubos, sería 35 al cuadrado, ¿no? La suma de esos cuadrados, mejor dicho, la suma de eso al cuadrado sería 35 al cuadrado, por lo tanto la suma vale 35. Ahora, nos pide determinar la altura de la torre que se puede formar con los 3 cubos colocándolos uno sobre el otro. Justamente lo que yo he hecho por aquí, ¿no? He colocado un cubo sobre el otro y entonces la altura sería pues esta de aquí abajo. Pero esa altura vale C más A más B. Esa sería la altura. Pero como yo sé que A más B más C vale 35, entonces la suma de A más B más C, 35, la altura vale 35, pues, ¿no? Uy, un segundito para su captura. Ahí está. Bien, como ustedes pueden ver, la clave de estos problemitas es pues identificar bien qué identidades vamos a aplicar, qué elementos están apareciendo y con esos elementos qué identidades vamos a asociar. Bien, a ver, sigamos. Uno más. A ver, vamos a ver el chat porque hace un rato se me pasó el chat, no voy a hacer que alguien haya preguntado. Vamos a ver. No hay preguntas, seguimos entonces, a ver. Pregunta número 6. Dice, si la raíz de índice 12 de A es igual a menos raíz de índice 12 de B, menos raíz índice 12 de C, calcule N, que es toda esa expresión. Bueno, de repente hasta aquí, el único dato que más o menos me impulsa a revisar algo es esto, porque esto es una condición. Entonces, si yo veo una condición, puedo pensar en la identidad condicional, ¿no? Pero hay un detalle, miren. A ver, vamos a pasar a sumar para ver qué es lo que obtenemos. Pasamos todo de un lado, ya, la suma es 0, que ya está la condición. Pero hay un detalle, en las identidades que nosotros hemos visto, elevamos al cubo, elevamos al cuadrado,
Pero si bien es cierto, está vinculado con esto, es a la sexta. Entonces pregunto yo, ¿qué me convendría hacer? Para relacionar este que es raíz cuadrada con la raíz del índice 12, lo elevo, pero ¿a qué exponente me convendría elevarlo? Ya que si vemos la división entre los índices, me va a quedar 6. Entonces la recomendación es la siguiente. Ajá, sí se puede obtener uno a partir del otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es elevar al cubo. Pues como es esta, cubo cuadrado o cuadrado cubo, ¿no? Pues mejor cubo. Si le damos al cubo nos va a quedar así. Según el problema, bueno, según la identidad nos va a quedar 3 veces el producto de las bases. O sea, acá están las bases. Esta con esta con esta. Y como es la suma de cubos, que sería cubo de la raíz de índice 12 de A, cubo de la raíz de índice 12 de B y cubo de la raíz de índice 12 de C. Que se puede simplificar, ¿no? Y a la larga me quedaría raíz cuarta. Acá también. Raíz cuarta. Raíz cuarta. Entonces, hasta ahí tenemos una primera relación, ¿no? Le vamos a llamar asterisco. Bueno, por el otro lado, lo único que hemos hecho es reunir todas esas raíces del mismo índice en una sola. Ahora, me falta poquito. Yo necesito al cuadrado ahora, ¿no? A ver, no, miento. Claro, sí, porque lo que yo quiero es este valor. Entonces me conviene elevar al cuadrado, ¿no? Entonces todo lo voy a elevar al cuadrado. Y vamos a aplicar las identidades, pues, ¿no? A más raíz de A más raíz de B más raíz de C al cuadrado sería cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, más 2 veces el producto, la suma de los productos binarios, ¿no? La suma de los productos tomados. Entonces, por el otro lado tendría esto al cuadrado. Ahora, como esto se le va a elevar al cuadrado, sería 3 cuadrado. Aquí también se le va a elevar al cuadrado, se van a simplificar, entonces quedaría raíz sexta de ABC, ¿no? Ahí está. Bien, reduciendo un poco por aquí, ya tenemos cuadrado, 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 ¿no? Si es necesario, y creo que sí, ¿no? Por eso de aquí, lo juntamos en una sola raíz, ¿no? Raíz cuarta de A por B, raíz cuarta de B por C, raíz cuarta de A por C. Y llegamos hasta aquí. Entonces, ¿qué dice el problema, no? ¿Qué dice el problema? Yo quiero ya el valor de n, pero ya aquí ya tengo algunos elementos conocidos. Por ejemplo, ya tengo esto de aquí, ya apareció. ¿Qué más? Ajá, la resta de estos. Entonces yo lo puedo escribir así, ¿no? 9 raíz índice 6 de ABC menos raíz cuadrada de A. Puedo escribirlo con paréntesis. Será igual. Y bueno, a ver. Ya pasé a restar esto. Me queda este valor, ¿no? Ah, ya está. Bien, entonces si nosotros reemplazamos todo este numerador por 2 veces la raíz cuarta de AB más raíz cuarta de BC más raíz cuarta de AC, pues esto que está arriba sería el doble de lo que está abajo. Por lo tanto, eso vale 2. Entonces, bueno, pero eso era lo que estaba dentro, ¿no? Dentro de este corchete. A ver, recapitulemos. Aquí. Todo esto es lo que me ha salido 2. Está elevado a la medio, por lo tanto sería raíz cuadrada de 2, ¿no? Alternativa A. Bien, chicos, ¿algún comentario por aquí? Consultita. Ok, listo. Vamos entonces con los últimos problemitas. Ahora vamos con el problema número 7.
sea, las tres aristas de una caja rectangular sin tapa tienen como medidas X, Y y 7. SFT es el símbolo de pies, ¿no? Ya está. Dice, si las medidas de las tres aristas de la caja cumplen con esta condición y además el área total de la caja es esto, calcule el volumen de la caja. Bueno, primero vamos a trabajar el dato porque ahí sí no tengo mucha idea, aunque me dicen el área total de la caja. A ver, el área total de la caja, a ver, grafiquemos por aquí. Primero los alternativos, ¿no? Grafiquemos por aquí, esta es la cajita. Dice X, Y, Z, ¿no? Pongamos por aquí. Lo vamos a borrar de aquí para que no estorbe. Ahí está. X, Y, Z. Z, ¿no? Sí, Z por acá. Mejor lo pongo por ese lado, ¿ya? Entonces, X, Y. En realidad ustedes lo pueden colocar como quieran, ¿no? Ahí está. Ahora dice que la caja no tiene tapa. Y nos dicen que el área total de la caja es 45 pies cuadrados. Entonces, el área total de la caja, miren, por ese lado tendría XY, ¿no? XY. Pero en paralelo hay otro. Ya, por este otro lado, a ver, ya tengo esta de aquí. Ahora la de acá. La de acá sería ZY. Entonces, como son esta y la que está en su contraparte serían 2YZ. La parte de abajo sería XZ. Pero no se repite porque dice que no tiene tapa. Entonces, esto de aquí sería pues el área total de las cajas. Esto vale 45. Vamos anotando por ahí los datos que tenemos. ¿Qué más? Bueno, trabajemos el dato entonces, ¿no? Trabajemos el dato. A ver. Ahí está. Mismo con múltiplo, aquí y z, divido, multiplico, ¿no? Divido, multiplico y ya está. Divido, multiplico y sumo, ¿no? Ya, pero nosotros también aquí le hemos dado un orden, ¿no? A ver, vamos a hacer la división por aquí al costadito, ¿ya? A ver. Aquí sería XY, XYZ, ¿no? No es borrador, así que no hay problema que esté choquito, ¿ya? Ahora lo dividimos entre X, entonces me quedaría X y Z, me queda YZ, ¿no? Me queda YZ por YZ, YZ cuadrado. Luego me queda, a ver, esto entre Y sería XZ por Y cuadrado. Y por XZ queda así, ¿no? Que son estos valores que ya los estamos viendo, ¿no? Ahí está. Y finalmente, pues, esto entre Z me quedaría XY, me quedaría así. Y por este lado, YZ por YZ, a ver. XYZ entre Z, XY por XY sería XY cuadrado. Eso es lo que nos queda en el numerador. Ahora, por ejemplo, voy a descomponer uno para que ustedes tengan una idea de cómo ha salido. Se puede escribir así. Y bueno, convenientemente los agrupo, pues, ¿no? El X con el Y, el X con el Z. Ya está. Ya los agrupé, salió así, ¿no? Algo similar por aquí y algo similar por aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a librarnos un poquito de esto. Para que ese producto, bueno, para que toda esa suma sea cero, el numerador tiene que ser cero. Entonces, vamos a borrar algunos detallitos por aquí. Esto también porque ya está explicado. Ahora sí. Listo. Bien, entonces, si volvemos a hacer el numerador sería 0. Entonces podemos despejar estos que están con negativo, los pasamos al otro lado. Y nos quedaría pues que sería esto por esto por esto. Pero ahí viene un detalle, chicos. Justo yo les había colocado dentro de las identidades condicionales una condición más.
¿Cuál era? Que si la suma de los cuadrados era igual a los productos, a la suma de los productos binarios, pues cada uno de estos valores tendría que ser igual, ¿no? XY igual a XZ igual a YZ. ¿Ya? Entonces, aquí se llega desde este dato. Entonces, justamente esa es la propiedad que yo les enuncié. Entonces, quiere decir que X por Y es igual a X por Z igual a Y por Z. Si no se ubican, yo les sugiero hacer un cambio de variable, ¿no? A, B, C. Van a ver que acá tienen A por B, B por C y A por C, ¿no? Suma de los productos binarios. Bien, si estos son iguales, entonces, a ver, con esto nomás, ¿no? Si estos son iguales, el X, Y sería igual a Z. Bien, entonces ya sabemos que X es igual a Y igual a Z. Con esos datos que tenemos ahí, vamos a trabajar entonces. A ver aquí, ¿no? En nuestro problemita habíamos anotado esto. 2XY, 2YZ, pero ahora todos son iguales. Entonces sería un 2X cuadrado, 2X cuadrado también, X cuadrado. Eso serían 2, 4, 5X cuadrado, ¿no? 5X cuadrado que sería igual a 45. Ese es el área total de la caja. Por lo tanto, X vale 3, ¿no? X vale 3, teniendo en cuenta que es positivo, porque son las longitudes de las aristas de la caja, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nos piden? Hay el volumen de la caja, ya, pero si la arista mide 3, estamos hablando de que todas las aristas son iguales al final, entonces estamos hablando de un cubo. Si su arista vale 3, entonces su volumen sería 3 al cubo. Por lo tanto, el volumen de esa caja será de 27 pies cúbicos. Respuesta alternativa A. Y en respuesta a la pregunta de Alexander, efectivamente, bueno, hay que aclarar también este punto, ¿no? La caja es una caja de base rectangular y sus lados son rectángulos. Pero al final llegamos a concluir que es un cubo, o sea que todos son iguales, pero recuerden que todo cubo es rectángulo, pero no al revés, ¿no? Entonces, o mejor dicho, todos cubos sería una caja rectangular, pero no al revés. ¿Ya? O sea, sigue siendo todavía rectangular, pero de un caso especial, donde todos los lados son iguales, todas las aristas son iguales. Por lo tanto, es un cubo. ¿Ya? Bueno, y es más, eso viene, conlleva una teoría, ¿no? Normalmente cuando ustedes quieren hallar volúmenes máximos o áreas máximas y trabajan con una o dos variables que despejan en función de la otra, pues ocurre que esos que tienen volumen máximo, área máxima, son justamente los cubos, ¿no? Ah, exacto, ¿no? Ahí ya por ahí dicen, ¿no? Los máximos mínimos se dan cuando todos los lados son iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene un fundamento más allá que nosotros trabajamos en el cálculo infinitesimal, pero también salen por algunas propiedades los números reales, ¿no? Se puede calcular. También la media aritmética, la media geométrica es una forma de probarlo. Así es correcto. Bueno, vamos a ver nuestro último problemita. A ver. Dice, el profesor Oscar plantea en la pizarra el siguiente problema. Dados 3 números reales cuya suma de cubos es igual a 4 veces su producto, además su suma de cuadrados es igual a sus sumas binarias aumentado en 1, haya la suma de divisores positivos del producto del inverso multiplicativo del promedio aritmético con el cubo del promedio geométrico de los números dados. Ya, eso es lo que pide, ¿no? Y luego dice, ¿no? O el problema que se plantea. Ahora dice, Gabriel es uno de los estudiantes cuya respuesta excede en 3 unidades a la respuesta correcta. O sea, Gabriel no halló la respuesta correcta, se equivocó. ¿En cuánto? En 3 unidades. Entonces, respecto al resultado de Gabriel, nos dice, ¿no? Diga usted cuál fue el resultado de Gabriel, ¿no? Bueno, respecto a ese dato, dar la respuesta que encontró Gabriel. Por ahí se equivocó en algo, ¿no? Bien, vamos a plantear nuestros datos entonces. Tenemos 3 números reales.
nos dicen que la suma de cubos es igual a 4 veces su producto. La suma de cubos igual 4 veces el producto de los números. Dice, además, su suma de cuadrados es igual a sus sumas binarias aumentado en 1. Bueno, aquí es suma de productos binarios, ¿no? Sumas binarias, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Entonces sería B más BC más AC, aumentado en 1. Ya está. Dice, halle la suma de divisores positivos del producto del inverso multiplicativo del promedio aritmético con el cubo. Ya, vamos a dejar un ratito eso ahí, ¿ya? A ver, ¿quién relaciona todos esos? Ya les soplé ya la identidad de Gauss, ¿no? Ahí está la suma de cubos, suma de cuadrados, la suma de los productos y hay el producto de 3 en 3. No 3 veces como dice la identidad de Gauss, pero hay producto de 3 en 3. Entonces por ahí nos puede servir. Entonces vamos a colocar aquí la identidad de Gauss y vamos a ir reemplazando. A ver, según el problema A cubo, B cubo, C cubo es 4 veces ABC. Se va a restar con el 3 veces ABC, nos quedaría entonces ABC. ¿Qué más? La suma de los cuadrados. Ya, si esto lo paso a restar, ¿no? A ver, un segundito que no me sale acá. Si todo esto de aquí yo lo paso a restar, entonces tendría justamente esta parte. Y esa resta sería 1. Entonces tendría que 4ABC menos 3 veces ABC, vamos a escribirlo aquí, ¿no? 4ABC menos 3 veces ABC igual A más B más C por 1, ¿no? Por 1, porque todo eso se reduce a 1. Entonces tendríamos que ABC es igual a A más B más C. Ahí está, tenemos ese dato. Ahora sí vamos a calcular lo que nos pide el problema, ¿no? Dice, halle la suma de los divisores positivos del producto del inverso multiplicativo. ¿Inverso multiplicativo de quién? Del promedio aritmético. A ver, el promedio aritmético, como son 3 valores, sería la suma entre 3. La inversa, entonces sería 3 entre A más B más C, ¿no? Ya. Ese inverso se tiene que multiplicar ¿con quién? Con el cubo del promedio geométrico de los números dados, ¿no? El cubo del promedio geométrico. El promedio geométrico sería la raíz cúbica de A por B por C. Como viene el cubo, lo elevamos al cubo, ¿no? Ahí se van a eliminar las raíces con los cubos. Y además, como A más B más C es igual a A por B por C, entonces estos dos se van a eliminar. Por lo tanto, ese producto que nos pide el problema es 3. Ahora, no me piden el producto, me dice, halle la suma de los divisores productos de los divisores positivos del producto. ¿Cuáles son los divisores positivos del producto? Serían 1 y 3, ¿no? La suma es 4, entonces quiere decir que Gabriel se excedió por 3, Gabriel halló 7, pues, ¿no? Él halló el valor de 7. Entonces la respuesta sería la alternativa C, ¿no? Alternativa C. Chicos, hasta ahí alguna preguntita. Miss, ¿podría ponerla a 7 para tomarle captura, por favor? Claro. Ahí está la 7. Gracias, Miss. Listo. Bueno, tenemos un poquito de tiempo, así que vamos a ver. En el chat ¿Sí? una compañera quería el 6, creo. Sí, el 6. Ya, excelente. Vamos a aprovechar para ponerla entonces. Ahí está la 6. Si quieren algún otro más, chicos. A ver, vamos a ver el chat. Correcto. Bien, entonces vamos a aprovechar, tenemos un par de minutitos para ver algunas identidades más que se generan a partir de lo que ya conocemos. Lo que les había mencionado, vamos a anotarlo, ¿ya? Vamos a anotarlo ahí. Primero les voy a dar los ejercicios propuestos, las claves, y de ahí ya anotamos estas nuevas, ¿ya? Bien, ahí estaba la número 6, la número 7, la número 8, la número 8, y ahí están las claves de los propuestos.
Entonces, como les comentaba, podemos obtener más identidades. Mientras más conozcan ustedes, mejor, ¿no? Pero las que hemos dado son base porque con esas pueden trabajar y no habría ningún problema. Pero si queremos ahorrar más tiempo, pues tenemos la opción de revisar más identidades. Entonces, ahora vamos a darle un segundito más para los propuestos y vamos a colocar esas identidades que había mencionado, ¿no? En algún problema alguna vez ha venido, ¿no? Para usar estos datos. Uy, se pasó un segundo. Ahí está ya. Ahora sí. Vamos a agregar estas identidades que había mencionado. Entonces, nosotros teníamos la identidad de leyendre y esa identidad de leyendre decía lo siguiente. Bueno, estaba con A y B, lo vamos a usar con X y Y, ¿ya? No hay problema. Entonces, la que yo les estaba sugiriendo es la siguiente, ¿no? Esta es la suma, la diferencia. Entonces, de una forma de obtener otra identidad es multiplicando aquí. Entonces, si multiplicamos miembro a miembro, me va a quedar X más Y. Es una diferencia de cuadrados por la izquierda, ¿no? Entonces sería X más Y a la cuarta menos X menos Y a la cuarta. Y por la derecha sería 2 por 4, 8, XY por X cuadrado más Y cuadrado. Ahí está, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sabemos que X más Y a la cuarta no... Podemos hallarlo por el binomio, pero no es algo que se use mucho. Entonces, por ahí si me piden X más Y a la cuarta, de repente este sería una buena opción, ¿no? Ese es uno. 2. Nosotros tenemos la forma semidesarrollada de la suma de cubos. Entonces la pregunta es, ¿se podrá hacer algo similar con la suma de cubos? ¿Mm? Bueno, también se puede hacer para la suma y la diferencia, ¿no? Entonces observen aquí. Un lapsus. Suma y diferencia. Bueno, y como les decía, esto es algo bastante curioso, pero sí hay que respetar el orden, eso sí, ¿no? Primero la suma, luego la diferencia. Ya, a ver, aquí nos va a quedar 2 veces X al cubo. A ver, aquí estamos en la suma, ¿verdad? Sí, en la suma, ¿ya? Y me va a quedar esto de aquí, ¿no? 6 veces X Y cuadrado. Bueno, ¿eso por qué? A ver, recordemos, ¿no? Eso sería la suma X cubo más Y cubo más 3 veces X cuadrado Y más 3 veces X Y cuadrado, ¿no? Con la resta va así, ¿no? A ver, aquí me tocaba con menos y aquí con más. Entonces, al momento de sumar estos dos, se eliminan. Me queda 2X cubo. Esto se elimina. Y me queda, pues, 6 veces X por Y cuadrado, ¿no? Que es esta. Y también se puede seguir factorizando todavía esto de aquí. Factorizamos un 2X y nos va a quedar X cuadrado más 3Y, ¿no? Cuadrado. Ahí está. Lo curioso de la diferencia es que solamente se intercambian las variables, es decir, esto se quedaría así, ¿no? 2y cubo más 6yx cuadrado. Entonces, si factorizamos el 2y, aquí nos queda y cuadrado más 3x cuadrado. Se parecen bastante, ¿no? Eso es lo curioso. Por eso les decía, si ustedes se animan a hacer esto, tendrían un resultado bastante curioso. Y también los pueden multiplicar. Entonces, si ustedes multiplican, tendrían x más y a la sexta menos x menos y a la sexta. Y eso sería 4 veces xy por x cuadrado más 3y cuadrado por y cuadrado más 3x cuadrado, ¿no? Entonces, así ustedes pueden obtener muchas identidades más, ¿no? Dependiendo de sus usos, dependiendo de lo que vayan observando en el camino, ¿no? Van trabajando, van resolviendo. No se notan todas porque algunas de ellas no se usan mucho, no son muy frecuentes y pues estarían de más, pero ya ustedes saben que podrían obtener identidades de esa forma, ¿no? Bien, chicos, ahora sí con eso
Ahí dejamos nuestra clase. La próxima clase regresamos a los polinomios, aunque aquí, si ustedes ven, también hay polinomios, pero el detalle está en que estos productos notables se pueden aplicar no solamente a expresiones algebraicas, racionales enteras, que son los polinomios, sino a cualquier tipo de expresión, sea algebraica o no algebraica también, ¿no? Vale para todos. ¿Ya? Entonces, la próxima semana retornamos, sí, netamente con los polinomios y vamos a ver justamente la división de polinomios. Bien, chicos, entonces ahora sí, me despido. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Isabel.